Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Es verdaderamente, como ha dicho la profesora Laura Fernández, un lujo y también una alegría para quienes nos dedicamos a estos temas ver esta capacidad de convocatoria que tiene Alfonso X y verdaderamente comprobar que es un tema de interés y un tema que suscita curiosidad, como yo creo que muy justificadamente lo merece, ¿no? Sin más, vamos a pasar a la primera de las conferencias del curso. Creo que no podríamos empezar de mejor manera que como lo vamos a hacer, con una conferencia por uno de los grandes conocedores, sin duda yo creo que una de las referencias inexcusables desde el punto de vista histórico, sobre la figura y la época de Alfonso X. Me refiero al profesor Carlos de Ayala, catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid, a quien agradecemos muy calurosamente y de verdad su aceptación a participar en el curso, porque sin duda es un nombre absolutamente central, una referencia fundamental y además una persona que ha dedicado buena parte, ha escrito sobre infinidad de temas. Yo no puedo aquí pretender hacer un resumen, que además no tengo la competencia para hacer, pero sí me referiré un poco a su trayectoria prolongada de dedicación a la figura de Alfonso X. En su tesis doctoral ya ha llovido un poquito de aquello, pero sigue siendo un libro absolutamente fundamental, una tesis doctoral dedicada a las relaciones entre la corona de Aragón y Castilla en el reinado de Alfonso X. Esa tesis se publicó años después y sigue siendo una obra absolutamente central. Yo creo que la referencia básica para esta cuestión tan interesante, tan decisiva, que cómo fueron las relaciones entre estos dos reinos en ese largo periodo del reinado de Alfonso X, que ocupa básicamente un reinado también en Aragón, el de Jaime I, pero que se extiende luego hasta al reinado de su hijo, un personaje un poco fascinante también, como fue Pedro III, llamado el Grande, ¿no? Ese libro se publicó con el título de Directrices fundamentales de la política peninsular de Alfonso X, relaciones castellano-aragonesas de 1252 a 1263, un periodo muy acotado que tiene seguramente un sentido que hace que sea particularmente pertinente esa mirada. Ha dedicado luego muchísimos trabajos a la figura de Alfonso X, a los problemas políticos, a las cuestiones sociales, a las cuestiones de relaciones diplomáticas, que quizá es uno de sus elementos fundamentales. Es autor de numerosísimos libros. A mí me gustaría mencionar uno más amplio, digamos, ¿no? Y que justamente podría ser la antesala de Alfonso X, que es el titulado Sacerdocio y reino en la España altomedieval, Iglesia y poder político en el occidente peninsular, siglos VII y XII. Fíjense esa gran cronología, ¿no? Y es una monografía, una síntesis verdaderamente magistral, cuya lectura recomiendo vivamente. Yo creo que es un modelo de un tipo de libro no tan común en nuestra tradición intelectual, de esa gran síntesis original, muy bien escrita y muy sugerente. Es un libro, desde su prólogo que recuerdo y que me parece un prólogo metodológicamente y también desde el punto de vista de la escritura fascinante, hasta lo que es el meollo, ¿no? El libro en sí, que plantea digamos, esta dialéctica entre estos dos grandes poderes medievales, como es la Iglesia y el poder político. Y bueno, como digo, es una persona, muchos de ustedes sin duda lo conocen, han leído sus trabajos y para nosotros es un auténtico privilegio poder contar con él, con Carlos de Ayala, que nos va a hablar hoy, y sin más le cedo la palabra, sobre Alfonso X, los intelectuales del rey y su proyecto político. Pues muchísimas gracias. No sé si se me oye bien. Bueno, me has dejado sin palabras con tu presentación, que te agradezco muchísimo, y os agradezco a ti y a Laura Fernández, bueno, pues que hayáis tenido la amabilidad de invitarme y de empezar a disfrutar de esta medio normalidad en la que ahora creemos que estamos.
Bien, voy sin más a pasar al contenido de la charla. Es un contenido general, introductorio, que liga con un proyecto de investigación mío, prosopográfico, que tuve hace algún tiempo, que tuve que interrumpir y que espero volver sobre él. Y voy a empezar, haciendo una afirmación que creo que más o menos todos vais a estar de acuerdo, ¿no? El programa político de Alfonso X pivota básicamente sobre dos argumentos, dos elementos clave. Por un lado, la sabiduría como expresión de un poder sobrenatural, un poder divino. Y, en segundo lugar, la idea de España como un ámbito natural de ejercicio del poder por parte de una hegemónica monarquía castellano-leonesa. Estos son, de alguna manera, los dos ejes que articulan, complementándose, todo el programa político del rey sabio. Ya se me había olvidado. Fíjense ese texto que es el colofón del prólogo en verso de la llamada Primera Crónica General, de algún modo nos permite vincular, como efectivamente se produjo esa vinculación, entre esos dos niveles, esos dos elementos, esos dos argumentos. España, si tomas todos los bienes que te concede la sabiduría del rey, resplandecerás, y además tu fama y belleza crecerán. El rey, que es la gloria de España y tesoro de filosofía, distribuye sus enseñanzas entre los hispanos. Los buenos tomen las buenas y den las vanas a los vanos. La sabiduría es un don de Dios. Es un don de Dios que permite a quien lo recibe, siempre que sea en grado eminente, entrar en un profundo grado de intimidad con la divinidad. Esto es algo que creía Alfonso X y que expresa en varios momentos en toda su obra, sobre todo en la obra historiográfica. Naturalmente, esa intimidad lograda con Dios lo que hace es situar al rey por encima del resto de los mortales, por encima del resto de los hombres. Y para Alfonso X, esa recepción, ese disfrute de la sabiduría divina, era o suponía dos cosas. Por un lado era un privilegio, pero por otro lado era una inmensa responsabilidad. Era un privilegio porque la sabiduría para Alfonso X es la característica de Dios. Lo que de alguna manera permite definir la esencia de Dios es la sabiduría. Por eso la sabiduría es inabarcable, es infinita como Dios. Y por eso mismo la sabiduría es expresión de vida plena, de prosperidad y de justicia. De todas esas características participa aquel que posee esa sabiduría. Pero os decía que para él también era una tremenda responsabilidad, porque el gobernante que disfrutara de esa sabiduría, sabía que debía transmitirla, y transmitirla a todos sus súbditos precisamente para hacerles partícipes de esa prosperidad, de esa vida plena y de esa justicia. Nos encontramos aquí con una clave divulgadora, la sabiduría que se divulga, que se manifiesta, que se transmite, sabiduría práctica, muy práctica. En ese ámbito de la transmisión de una sabiduría práctica hay que entender muchas cosas que todos tenemos en mente, ¿no? Es decir, el castellano como ese vehículo que en este momento se oficializa Pero también hay que tener en cuenta otras cosas.
Por ejemplo, el poco aprecio que en el fondo tenía Alfonso X por la teología, por la metafísica. La metafísica es justamente lo que se opone a ese espíritu práctico. Y fíjense que en la Universidad de Salamanca, en 1254, ninguno de los maestros que componían la plantilla alfonsí era teólogo. La transmisión de la sabiduría, por tanto, es un encargo de Dios, es un ministerio. Y ese ministerio convierte al rey en el gran mediador entre Dios y los hombres. Es el pontífice, es el auténtico pontífice, pero un pontífice sin iglesia. La mediación eclesial no es necesaria. Fíjense que aquí se están ya apuntando las maneras de lo que en definitiva es un programa teórico que tiene mucho de autocracia, insisto, en el plano teórico. Pero, ¿quiénes son los destinatarios de esa mediación del rey entre Dios y los hombres? ¿Todos los hombres del universo? Pues no. Solo aquellos que están vinculados a él, al rey, por razón de naturaleza. Es un término muy importante para Alfonso X. Es un concepto jurídico-político que ha estudiado muy bien Georges Martin y que remite a una triple realidad. Porque efectivamente naturaleza es el señorío sobre un pueblo instalado en su hábitat natural, pero naturaleza también es la fidelidad debida por ese pueblo a quien es su señor natural. Y en último término, naturaleza es la solidaridad de quienes, teniendo una patria común, un origen común, se hallan sentimentalmente vinculados a esa patria y a través de ella a la autoridad común que une a todos. Los naturales son, por tanto, y obviamente, en primer lugar, los súbditos del rey, los súbditos de la monarquía castellano-leonesa, pero también el conjunto de los españoles, los de Natione Hispana, esta expresión muy lucana, muy de Lucas de Tuy, que desde luego asume plenamente Alfonso X. Y es que Alfonso X tiene, desde esa asunción que hace de la ideología neogótica, tan presente en Lucas de Tuy, tan presente también en Jiménez de Rada, lo que hace es intentar aspirar a la hegemonía sobre el conjunto de esa natio hispana. En conclusión, la sabiduría de Dios encarnada en el rey, lo que le confiere es el máximo grado de autoridad concebible. Insisto que estamos hablando en un plano teórico. Y, en segundo lugar, le garantiza la eficacia del gobierno. El gobierno sobre el reino, sobre sus dominios directos, pero también sobre el conjunto de esa Hispania, de la que de alguna manera se siente señor natural. Bueno, pues este es el programa del rey. La pregunta que hay que hacerse a continuación es ¿de quiénes se valió para implementar este programa, para ponerlo en funcionamiento? Bueno, es evidente, y no lo tengo que decir aquí, que toda la actividad científico-cultural del Rey Sabio es expresión de este programa, toda ella. Lo que pasa es que en esta intervención, y debido también a mis propias limitaciones de conocimiento, nos vamos a centrar en los aspectos más directamente relacionados con la dimensión política de ese programa, que, insisto, no es separable del conjunto de saberes que integran la base articuladora de ese programa. Pero precisamente por eso, contestar a esta pregunta, es decir, ¿quiénes son los que ayudaron, los que estuvieron al lado del rey?,
puede resultar o puede presentar alguna dificultad. Todos sabéis muy bien que es muy difícil distinguir entre la fortísima personalidad de Alfonso X y la influencia que en él pudieron tener o no sus colaboradores más cercanos, más íntimos. En esta tesitura, en esta dificultad, suele ser muy socorrido acudir a esta imagen que todos conocéis, del prólogo de la primera partida que se conserva en Londres, donde nos aparece un rey sentado en su trono, que porta la espada enhiesta en una de sus manos y un libro cerrado en la otra, ocupando el centro de la imagen y rodeado de algunos obispos y también de un conjunto de clérigos y de laicos que están sentados como están sentados los discípulos. No importa mucho que esta composición sea probablemente posterior a la muerte de Alfonso X, aunque, como apuntan los especialistas, los prototipos iconográficos sí puedan corresponder, sí puedan anclarse en el propio reinado de Alfonso X. Realmente esto es secundario. Lo que nos importa es que nos ilustra muy bien, de qué idea tenía el rey del poder y del ejercicio del poder. Esa imagen de justicia, que es la justicia del rey, pero es la justicia de Dios. Acuérdense que la espada tiene esa riqueza simbólica que, entre otras cosas, remite a la voluntad de Dios. Con todo, no es difícil precisar el nombre de un primer intelectual que sirvió al rey, o mejor, para ser más exacto, que sirvió al infante que iba a acceder al trono. Me refiero al arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada. Bueno, todos sabéis que oficialmente el arzobispo pues se encargó de la educación, o por lo menos tuvo una relación claramente testimoniada, sobre la educación de dos infantes, dos hermanos de Alfonso X, que son Felipe y Sancho. Lo que pasa es que resulta muy difícil pensar que no influyera también de forma directa sobre el heredero de la corona, sobre Alfonso. Cuando el arzobispo muere, en 1247, el infante tenía 26 años. Le quedaban 5 para acceder al trono. Por tanto, accedió a una edad madura, ¿no? Bueno, yo cuando digo esto ya me pongo nervioso, porque claro, pero efectivamente, en ese momento eso era una edad muy madura. Y por tanto, una edad en la que el nuevo rey tiene ya formulado un programa. Tiene pergeñado, por lo menos, un programa de actuación. Un programa que, no voy a entrar en ese tema, pero que difiere en muchos aspectos del de su padre Fernando III. Las discrepancias en algunos puntos fueron, no sé si violentas, pero desde luego muy claras. En cualquier caso, un programa propio. ¿En qué medida en ese programa propio de acceso estuvo detrás la figura de Jiménez de Rada? Bueno, yo creo que fue un referente y lo fue en un triple sentido. Lo tienen ahí. En primer lugar, como puente transmisor de lo que había sido la primera gran apuesta político-cultural desarrollada durante el reinado de Alfonso VIII. Alfonso VIII es el bisabuelo del rey y en muchos sentidos un rey modélico para él. Recuerdo aquí las palabras de Adeline Roucois, la profesora Roucois, cuando dice que fue Alfonso VIII quien empezó a hacer de la sabiduría expresión política de un modo de gobierno. Y desde luego no deja de ser significativo que en el prólogo, el conocidísimo prólogo de la historia gótica del arzobispo, que fue principalísimo consejero, como sabéis, de Alfonso VIII, incluyera todo un canto a la sabiduría y a la transmisión de esa sabiduría en las más diversas de sus manifestaciones.
en un alegato que desde luego nos recuerda, nos transporta de alguna manera a la intencionalidad divulgativa, pedagógica, que está en la base del programa de Alfonso X. En segundo lugar, referente también, porque en ese otro puntal del programa político de Alfonso X, que es su concepción de España como ese espacio natural del desarrollo de un conjunto de pueblos que la han creado y cuya hegemonía corresponde a Castilla, claramente, eso lo tiene muy claro Jiménez de Rada, como lo va a tener evidentemente muy claro Alfonso X. Bueno, pues esa idea de esa España es un eje articulador, es un argumento de toda la historia gótica, y no solo de la historia gótica, de la obra historiográfica en conjunto de Jiménez de Rada. Según Peter Linehan, incluso no sería improbable que en la etapa de infante Alfonso se implicara en tareas historiográficas. Y desde luego, si esto lo hizo de la mano de Jiménez de Rada. Eso creo que no es fácilmente discutible. Pero hay un tercer aspecto, y es que no es casual que el afán magisterial del rey sabio responda a un concepto que es el de curialitas, que es un concepto muy manejado por el arzobispo Jiménez de Rada, y es la difusión de la cultura dentro de la corte, a través de la corte, a partir de la corte. Y esta idea está muy presente, obviamente, en Alfonso X. En definitiva, el programa de Alfonso X, empezado a madurar en la etapa, digamos, previa a su acceso al trono, sin duda es deudor, sin duda, de Jiménez de Rada. Pero, una vez en el trono, ¿quiénes fueron los consejeros del rey? ¿Quiénes fueron los que se ocuparon de asesorarle y de acabar de perfilar ese programa ya pergeñado? Realmente aquí tenemos que entrar ya en un terreno de conjeturas. Ya les advierto que hay aquí mucha conjetura en esta charla. Conocemos muchos nombres que en la mayoría de los casos no responden a perfiles siempre bien conocidos. No siempre es posible demostrar la relación directa en la elaboración del programa político del rey y una serie de colaboradores que se presupone o que se sabe eran más o menos cercanos al rey. Este hecho, bueno, vendría a confirmar ese personalismo del rey, poco dado a compartir protagonismo político, desde luego, pero sí es cierto que algunos colaboradores instrumentales, incluso de aquellos que están presentes en sus talleres, y esto es una gran novedad, evidentemente, del reinado, se convierten en funcionarios de la corte. Y este es un dato importante porque formaba parte del programa del rey intelectualizar los oficios cortesanos y incorporar a los equipos de gobierno a esos protagonistas de la actividad científico-cultural. En este sentido, e insisto, honestamente, solo como hipótesis, proponemos la existencia de un primer gran equipo de gobierno del rey que cubriría el periodo cronológico más o menos de la primera década larga del reinado. Este es un periodo decisivo, es un periodo clave. En él, como pueden ver ahí, se sientan las bases del andamiaje jurídico que va a sustentar todo el programa de la monarquía, y en el que nociones pues, como vicariato, por ejemplo, es decir, la representación de Dios en la tierra, o mayoría, entendida como esa superioridad con respecto a los súbditos, que va más allá de las relaciones feudales, mucho más allá, o como señorío natural, bueno, ya lo hemos visto hace un momento, ese cauce de relación que explica y justifica la relación de superioridad,
Bueno, todo esto está presente en la obra jurídica del rey, está presente en el fuero real, que se fecha en 1255, sobre todo porque su grado, digamos, de profundización y de reflexión doctrinal es mucho mayor en el espéculo, que se fecha en 1256, y en lo que podría ser la primera versión de las partidas, que también tradicionalmente se sitúa en este momento cronológico. Pero esta década, esta primera década larga del reinado, es también la de la elección del monarca como rey de romanos, que se produce en el año 1257. Es decir, el momento en el que se oficializa su candidatura al trono imperial romano germánico. Como saben ustedes, esa pretensión imperial, ese fecho del imperio que empieza en este momento, va a permitir al rey vincular la auctoritas, este concepto que en el fondo podemos directamente traducir como soberanía, ¿no? Permite al rey, insisto, vincular la auctoritas a la corona para fundamentar, de ese modo, esas pretensiones de hegemonía, de dominio sin condiciones dentro de sus reinos, pero también de hegemonía sobre el conjunto de la península. Bueno, y en esta década, que es una década de proyectos, que es una década de planificación de futuro, pues no podía faltar, lógicamente, la prospectiva, ¿no? En 1259 es un año importante, es el año en que se proclama oficialmente la candidatura al imperio en las Cortes de Toledo, es el año también en que Jaime I, su suegro, le recrimina el estar maquinando para hacerse con el control hegemónico de la península ibérica. Bueno, pues en ese mismo año, como sabéis muy bien, se traduce el libro de las Cruces, un tratado de astrología judiciaria, donde Alfonso se autotitula como rey de España. Pues bien, la cuestión es qué hombres estuvieron detrás de este escenario, ayudando de un modo u otro a materializar. Pues en primer lugar, en este hipotético primer equipo de gobierno, pues nos encontraríamos con una serie de intelectuales, maestros, por supuesto, gente muy vinculada al mundo universitario, y heredados del reinado anterior, es decir, que habían estado ya muy conectados con el futuro rey en el momento en que él era infante. Yo les propongo aquí de 4 o 5 nombres de este tipo, digamos, de colaboradores que son estos hombres puente, ¿no?, con respecto al reinado precedente. Tenemos a Domingo Pascual, que fue un destacadísimo colaborador de Jiménez de Rada, de Anne de Toledo, llegó a asumir el arzobispado de Toledo y la Cancillería Real, es verdad que como electo, la condición de arzobispo electo, entre 1261 y 1262, y que, según la vieja hipótesis de José Gómez Pérez, posiblemente fue el responsable de una versión romanzada, una primera versión romanzada de la historia gótica. Una versión que parece ser que no, de ser así, no habría sido la utilizada precisamente por los talleres alfonsinos. En cualquier caso, un personaje muy importante. En segundo lugar, el maestro Juan Alfonso, un hombre muy cercano al príncipe heredero, era familiar suyo, primo carnal, hijo del infante de Molina, del infante Alfonso de Molina, hijo natural. Desempeñó funciones de oficialía, procuración. El rey intentó incluso en su momento ofrecerle el arzobispado de Compostela. Al final se tuvo que conformar con el obispado de Palencia, que bueno, tampoco está mal, pero no es comparable. Y ya, eso sí, en una fase muy alejada de estos primeros momentos en los que me quiero fijar en esta persona, mucho antes de ser obispo de Palencia. En tercer lugar, pues el maestro
Dominico, pues no sabemos exactamente si era dominico, siempre se ha dicho, no sé si hay pruebas muy contundentes en ese sentido. El maestro Ramón o Remondo de Losana. ¿Perdón? Que no se oye. Sí, yo creo. ¿No se oye? Sí. Bueno. Bueno, pues como digo, en tercer lugar, este maestro Ramón o Remondo de Losana, que fue un residente en Bolonia, que estudió en París, que se convirtió en obispo de Segovia en el reinado ya de Fernando III, de hecho fue confesor de Fernando III, y que muy probablemente es autor de una vita de Fernando III, que esta sí pudo ser utilizada en los talleres, no tanto alfonsíes como post-alfonsíes, y de alguna manera ligado a Gonzalo Pérez Gudiel. Al menos esta es la tesis o la hipótesis que plantea Cynthia Chamberlain. El maestro Rodrigo Rodríguez, otro obispo de Palencia, otro boloñés, otro estudiante de Bolonia, autor de obras jurídicas, con todo el perfil prosopográfico se nos escapa más en este caso. Y finalmente, aunque su vinculación con Alfonso sea algo quizá más discutible, el maestro Bernardo de Compostela, un gran canonista que estudió también y enseñó en Bolonia, pero que estuvo más ligado a la corte pontificia que a la propia corte real, y que fue elegido en disputa como arzobispo de Compostela precisamente para ser, digamos, recompensado por sus servicios. Esta jugada también le salió mal a Alfonso X, de luego con Compostela Alfonso X se chocó una y otra vez. Además de estos hombres puente, como los hemos llamado hace un momento, este hipotético equipo de gobierno lo conformarían también un conjunto de clérigos, maestros algunos, otros no, todos ellos desde luego expertos en leyes, en derecho canónico, que son los que integran las muy importantes, desde el punto de vista numérico, embajadas que tienen lugar durante todo este primer periodo, sobre todo que se intensifican a raíz del fecho del imperio, ¿no? Y ahí tenemos personajes como el arcediano de Marruecos, García Pérez, un clérigo del rey, un hombre muy cercano al rey, y que probablemente, aunque esto no se puede demostrar, pero probablemente es el mismo García de Silves, el obispo de Silves, que fue asesinado en Italia, precisamente en una embajada. Lo fue por los sicarios de don Enrique, el senador, del hermano de Alfonso X. En cualquier caso, es un personaje que es muy cercano, todavía como arcediano de Marruecos, muy cercano a Alfonso X. Saben, como todos ustedes están en ello, que tuvo una función importante en la traducción del lapidario, o por lo menos de los dos primeros lapidarios, de los cuatro, ¿no? Por lo menos en los dos primeros, en la presencia de García Pérez creo que está perfectamente atestiguada. El obispo Suero Pérez de Zamora, un personaje que conoció muy bien Peter Linehan, y que nosotros, o mejor dicho, que nosotros conocemos muy bien gracias a Peter Linehan, un personaje muy curioso, muy interesante, no quiero ahora enredarme con él, quizá también estudiante de Bolonia, pero solo quizá, en cualquier caso, un hombre de una preparación intelectual fuerte, muy bibliófilo, una importante biblioteca a sus espaldas. El maestro Fernando Ibáñez, este se nos va también un poco de la estela, en la estela prosopográfica se nos pierde un poco, pero que fue un hombre también, en este caso formado en Palencia. Y luego están los leales, siempre leales, obispos franciscanos del rey. Bueno, ahí los tienen. Yo simplemente destacaría a Pedro Gallego, que es, como saben ustedes, el primer obispo de Cartagena, confesor que había sido del infante Alfonso, un hombre de su entera confianza, traductor de infinidad de textos árabes, incluido un tratado sobre la sexualidad de los adolescentes, lo cual evidentemente
nos deja a todos un poco perplejos, y extraordinariamente implicado, como todos los franciscanos predicadores, utilizados para convencer, utilizados para hablar y, en fin, como decimos vulgarmente, vender la moto. Por eso eran empleados, lógicamente, en la defensa de los intereses diplomáticos del rey. Y esos intereses diplomáticos son los que nos llevan a hablar también como integrantes, probablemente, de este primer equipo de gobierno, a una serie de destacados intelectuales italianos que combinaron muy bien esa inquietud científico-cultural que ellos tenían con los cometidos políticos encomendados por el rey, porque acabaron siendo, de hecho, funcionarios de la propia corte. Tendríamos los ejemplos, o el ejemplo de Egidio di Tebaldis, de Parma, Pietro de Reggio. Bueno, la cronología es incierta, no les oculto que es probable que a lo mejor en este momento estén un poco más desconectados, es posible, pero cabe la posibilidad también de que en este primer momento pudieran estar cerca del rey, ¿no? Traductores de obras astrológicas, que en fin, todos ustedes conocen muy bien. Buenaventura de Siena, bueno, este sí, y este es un hombre muy cercano y de primera hora junto al rey, el traductor al francés de la escala de Mahoma. Esto nos llevaría muy lejos, el hablar del interés de la corte, el interés del rey por este texto tan realmente interesante, y en este caso tan poco práctico, o quizás sí, ¿no? Es decir, sería muy interesante. Otro italiano, aunque no vinculado directamente al fecho del imperio, es el probablemente genovés, conocido de todos, Giacomo Giunta, más conocido como Jacobo de las Leyes, y un hombre absolutamente clave en lo que es la elaboración del corpus de las partidas, como esa especie de repertorio, ese repertorio doctrinal y jurídico que de alguna manera puede asociarse a la pretensión imperial. Hay quien dice incluso que las propias partidas son en cierto modo una respuesta a esa pretensión. Bueno, es una vieja polémica en la que ahora no voy a entrar. Y cabría, por último, citar ese verso suelto, que es un personaje apasionante, aunque sabemos muy poco de él, que es un maestro, pero un maestro no precisamente en ciencias jurídicas, sino experto en medicina, Fernando, un hombre de la estricta confianza del rey, al que sirvió como capellán y como músico, y que fue también obsequiado con un obispado, no precisamente de primera categoría, pero obispado a fin de cuentas. Bien, esta primera década del reinado, sin duda la más dinámica, en la que se fundamenta jurídicamente el programa Alfonsí, y que se traduce, por otra parte, en esa ofensiva diplomática sin precedentes hasta ese momento en la historia de los reinos de León y de Castilla. Bueno, es el periodo en el que hay un conjunto de colaboradores, todos ellos relacionados con el mundo del derecho, de la diplomacia, algunos de ellos realmente afamados intelectuales que integran sin dificultad esa doble faceta de la iniciativa científico-cultural con la práctica política. En estos años es muy evidente que la producción astrológica fue intensa, ¿no? En ello desempeñó un papel decisivo como traductor, como saben ustedes. No hablo de él como colaborador político, ni mucho menos del rey, el judío Yehudá ben Mosé, pero en esa labor astrológica sí intervinieron colaboradores, algunos de los colaboradores mencionados, que, insisto, simultanearon esa doble faceta, ¿no? Bueno, y no es raro que fuera así, ¿no? También Georges Martin en su momento señaló que estos primeros años del reinado, los de la apuesta de futuro, lógicamente exigían certezas que solo los astros podían brindar.
Y no sabemos cuáles fueron las conclusiones que extrajo el rey sabio de escudriñar los astros, pero lo cierto es que esta primera década del reinado acabó con un sombrío panorama en el que acabaría naufragando, o por lo menos quebrándose, el proyecto político de Alfonso X. Como saben, en este momento, a partir del año 1263-64, se produce la gran sublevación de los musulmanes de la corona, tanto los de los reinos sometidos por pacto, Murcia, Niebla, como los de aquellos que estaban sometidos a través de parias, como es el caso del propio Emirato de Granada. Esa sublevación tiene una importancia extraordinaria y estuvo a punto de desestabilizar irreversiblemente el reinado. Pero el problema no es solo eso, es que a continuación y sin solución de continuidad, es decir, prácticamente sin solución de continuidad, se produce una sublevación a la que se sumó prácticamente, si no la totalidad de la aristocracia, una parte sustancial de la aristocracia, una parte significativa de los obispos, incluso de las oligarquías urbanas, una sublevación que estuvo facilitada por el rey de Navarra, claramente apoyada por el emir de Granada, una sublevación extraordinariamente peligrosa para el rey, porque por primera vez en la historia de los reinos de León y Castilla, unos sublevados planteaban una alternativa de gobierno. Y una alternativa que ponía en solfa, prácticamente anulaba la que el propio rey estaba intentando implementar. Obviamente el monarca se resistió, pero finalmente hubo de negociar y hubo de hacerlo hasta prácticamente la claudicación. Y se hubo de replantear su gobierno, de alguna manera. Y en relación con la política cultural, que es la base, como venimos diciendo, de la concepción política, esto significó dos respuestas o dos reacciones. Por un lado, la necesidad, por supuesto, de volver sobre la redacción de las partidas, una cierta actualización, pero sobre todo el diseño de un ambicioso programa historiográfico, que es a partir de este momento cuando se pone en marcha. Evidentemente se trataba de dejar testimonio de su ideología, de sus aspiraciones, explicándolas, legitimándolas mediante una visión oficializada de la historia. Y en ese sentido, hacia 1270, como saben, se inicia la General Historia, que se interrumpirá en 1280 y que, pese a que prácticamente no pasa del nacimiento de Cristo, saben ustedes que es un ideologizado centón de premisas políticas de una riqueza extraordinaria. Además es que a veces es hasta divertido leerlo, ¿no? Es una cosa verdaderamente interesante. Pero, sobre todo, hacia esa misma fecha, se produce la primera versión de la historia de España, concluida en 1274, y en la que, como sabéis todos, pues, se plantean los principios programáticos del gobierno inicial de Alfonso X, es decir, lo que no estaba consiguiendo traducir en la realidad, lo intenta fijar por escrito en una versión oficializada de su pensamiento político, ¿no? Ahí su idea de España, tal y como la hemos enunciado, el señorío natural, en fin, todas estas cuestiones no quiero insistir, no quiero aburrirles demasiado. Bien, para afrontar esta nueva etapa, el monarca se rodea, por tanto, de un renovado equipo de colaboradores, un segundo, le he llamado yo un segundo equipo de gobierno, mucho más reducido que el anterior, que retoma pocas figuras del anterior, en el que sí, por supuesto, el maestre Jacobo de las Leyes sin duda intervino en la nueva versión de las partidas. Junto a él lo hizo ese otro experto jurista formado en Bolonia, que es el maestro Fernando Martínez, un incondicional del rey.
Siempre el rey tenía los obispados para compensar, a veces le salía bien, a veces no muy bien. En este caso le ofrece el obispado de Oviedo, no acaba siendo consagrado. El maestro Fernando Martínez es autor de una obra muy interesante, que es la Summa Aurea de Ordine Judiciario. Es una obra que, pese al título, está escrita en castellano, y forma parte precisamente de esta política de divulgación que el rey intentaba, ¿no? Divulgar el derecho procesal, que es en lo que se centra básicamente. Otro personaje ligado en esta fase al nuevo gobierno, al nuevo equipo de gobierno, sería en este caso un maestro seglar, que es Roldán, al que el rey ordenó o le encargó la elaboración de lo que llamamos el libro de las tafurerías, ¿no? Y es algo que debía ser muy necesario. Yo, en su día, cuando leí el libro del Buen Amor, siempre me hizo mucha gracia estos versos, ¿no? El vicio de los dados, dice maestro Roldán, con sus habilidades y los trucos que han, consume más graneros, aunque no come pan, que corderos la Pascua y ansarones San Juan. Evidentemente, el mundo del juego debía de ser algo realmente caótico, y que llevó al rey a tomar una iniciativa de ordenación, de racionalización, que es lo que se supone que hizo el maestro Roldán. Pero, como digo, fue este momento el de la actividad focalizada en la historia. Yo de esto no me atrevo a hablar mucho, estando al lado de quien estoy, y por tanto, para no meter mucho la pata, simplemente dos cuestiones. Evidentemente se trataba de legitimar la monarquía del rey en perspectiva histórica, ¿no? Y en este caso tenemos especiales dificultades para saber quiénes son los colaboradores, los hombres más cercanos al rey, los que pudieron de alguna manera asesorarle en esta labor. Una labor que ya les adelanto, y estamos ya casi concluyendo, es una labor cada vez más personalizada y más protagonizada por el propio rey. Pero sin duda hay un conocidísimo personaje, Gonzalo Pérez Gudiel, este hombre que también conocemos especialmente bien gracias a Peter Linehan, gracias también al profesor Hernández, perteneciente a esa élite mozárabe toledana, formado en Padua, formado en París, compañero de Tomás de Aquino. Bueno, a partir de 1269 se vincula de forma especial a la corte y recibe una serie de prebendas, hasta que finalmente lo elevan al arzobispado de Toledo. Ahí ya la intervención de Alfonso X ya no fue tan decisiva, es decir, la verdad es que la colaboración activa con el rey fue en los años previos, entre 1269 y, en fin, los años inmediatos. En el 80 ya las cosas empezaron a cambiar. Su labor cultural, su imponente biblioteca, nos hablan eso de un hombre de una gran formación, conocía muy bien el aristotelismo de Avicena, de hecho mandó traducir del árabe obras de Avicena. En esto, lógicamente, coincidió con el famoso traductor Hermann el Alemán, obispo de Astorga. En fin, parece ser que Gonzalo Pérez Gudiel pudo estar detrás de esta elaboración historiográfica de este momento. En épocas posteriores, evidentemente, pero en este momento parece que también. Y algo semejante podría indicarse en relación con otro interesantísimo colaborador del rey, el franciscano, casi enciclopedista, Juan Gil de Zamora. Estudió en Salamanca, obtuvo el grado de maestro en teología en París, allí conoció a San Buenaventura, y después de esta estancia en París se vinculó estrechamente a la corte. A partir de 1278 fue preceptor del príncipe heredero, del infante heredero, don Sancho. A él dedica ese De Preconis Hispaniae, que todos conocemos, y que concibe la historia como un auténtico espejo de príncipes, ¿no? Esa figura tan aristotélica del rey virtuoso,
del rey justo y clemente, ¿no?, que está tan presente en esta obra. Y saben también que tuvo mucha relación con las cantigas, ¿no?, por ese tratado de Officium Almifluae Virginis, que parece que influyó mucho, digamos, en la composición de las cantigas, un campo especialmente sensible, sin duda, para el rey. Bueno, curiosamente es en estos años en que naufragaba el proyecto imperial. En 1275 fue la entrevista de Beaucaire. Sin embargo, no se rebajaron los intereses del monarca por la política italiana y, por tanto, esto se traduce también en la presencia de colaboradores de origen italiano, Joan de Cremona, Joan de Messina, que contribuirían a la traducción del libro de las estrellas fijas, en fin, cosas que ustedes conocen muy bien. Una vez más, colaboradores culturales y oficiales de la corte, porque como tales suscriben en la documentación cortesana. Un nuevo equipo de Alfonso X que no haría sino reducirse conforme nos aproximamos al final del reinado. Como sabéis, a partir de 1280 el programa del rey pues naufraga en un clima de preguerra civil que se traduce en auténtica guerra civil a partir de 1282. Son años de dificultades, pero el rey no renuncia por lo menos del todo a la labor cultural que sí siguió haciendo o intentando que fuera fundamento de su propio programa de gobierno. No conocemos realmente los nombres de quienes estuvieron más cerca de la llamada versión crítica de la historia de España, que como saben se configura precisamente en estos años de guerra, hacia el año 1283. Lo cierto es que más allá del conjunto de antiguos colaboradores de Alfonso X que se pasan al bando de don Sancho o que deciden asumir una actitud de neutralidad más que sospechosa, ¿no?, como el inteligente Gonzalo Pérez Gudiel, que se pasó toda la guerra civil fuera de la península. Bueno, pues más allá de esto, no conocemos realmente los nombres de quienes estuvieron todavía al pie del cañón junto al rey en estos momentos finales de su reinado. Por supuesto, sabemos que estuvo el maestro Raimundo de Losana, el que mencionábamos al principio, pero este hombre era ya un anciano, probablemente no intervino en esa labor historiográfica de este momento. Hay otros intelectuales, en el fondo son casi meros nombres a los que no podemos añadir en las circunstancias actuales, no podemos añadir mucha información y todo apunta, como les decía, y con esto vamos concluyendo, todo apunta a que el especial protagonismo intelectual del rey de alguna manera se acentúa en este momento. Saben ustedes que en esa versión crítica, y tienen ese texto bien conocido, el rey denuncia el levantamiento de su hijo, aprovecha para realmente poner los puntos sobre las íes desde su perspectiva. Y llegamos a las conclusiones. Y yo me gustaría en estas conclusiones simplemente destacar 5 puntos, 5 datos. En primer lugar, la sabiduría como elemento, fundamento, articulador de un programa político. Esto es muy importante, esta es la esencia misma de la idea político-intelectual del rey sabio. Y la sabiduría, en segundo lugar, como exigencia de transmisión a los naturales, es decir, esa dimensión pedagógica. En tercer lugar, me quedaría con la dificultad que tenemos para escudriñar el valor real de los colaboradores del rey. ¿Hasta qué punto fue posible la influencia de esos colaboradores en el día a día del gobierno y sobre todo en la conformación de ese programa teórico de gobierno? En cuarto lugar, pues la existencia de 2 grandes equipos de gobierno que yo les he
que les he intentado presentar, equipos político-intelectuales, porque son dos facetas que no podemos divorciar en el discurso político de Alfonso X, mucho más activo, mucho más completo, mucho más eficaz el primero de esos gobiernos o de esos equipos, si me lo permiten, que el surgido de la quiebra del programa, que ya venía lastrado por ese naufragio de la obra del programa del rey. Y finalmente, y para terminar, pues ese progresivo aislamiento político intelectual, que es, yo creo, un muy triste colofón. Creo que todos estamos de acuerdo. Los que nos hemos dedicado o nos dedicamos a Alfonso X, pues no debía de ser así. Los historiadores no debíamos de decir estas cosas, pero ya le tenemos simpatía, ¿no? Y nos parece como un triste colofón, ¿no? Una trayectoria tan fecunda pero tan frustrada al mismo tiempo, ¿no? Y yo me quedaría con estas 5 cosas y con el agradecimiento a todos ustedes por la atención prestada. Muchísimas gracias al profesor Carlos de Ayala. Como han podido comprobar, no iba mal encaminada mi idea de que no había manera mejor de empezar, porque realmente nos ha ofrecido un panorama no solo ya completo, sino de una precisión admirable. Nos ha dado también, ha desplegado sobre la mesa verdaderamente un repertorio de nombres fundamentales, y además no solo eso, sino que lo ha ordenado de una manera verdaderamente magistral, ¿no? Yo me quedaría con una idea que es esta de varios reinados en un reinado. Ha marcado muy bien ciertas etapas con un denominador común: todos acaban mal. En ese sentido, digamos, parafraseando ese poema paródico famoso de Jaime Gil de Viedma, se podría decir que de todos los reinados de la historia, el más triste es el de Alfonso, porque acaba mal, ¿no? Y bueno, realmente también unas claves esenciales, esta clave de idea de sabiduría, idea de reino, las dificultades para acercarnos al perfil de los colaboradores, los contrastes con lo que había sido la práctica del mecenazgo en momentos anteriores y en momentos posteriores, y digamos también, quizá para quedarnos con una nota no tan, digamos, melancólica a propósito de Alfonso X, es que verdaderamente los fracasos fueron, digamos, a él le tocó pagar ese peaje un poco que tiene también toda voluntad intervencionista, ¿no? Toda voluntad de reforma, toda voluntad de cambio, evidentemente genera resistencias muy fuertes y bien articuladas, pero muchas de estas cuestiones tuvieron, y ese de alguna manera también es una idea central para nosotros y en el proyecto que estamos desarrollando, tuvieron un impacto decisivo. No hubo que esperar demasiado, ¿no? Ya esto quedó como una especie de promesa, como un proyecto siempre presto a activarse de nuevo. O sea, realmente se convierte en una especie de, no sé si decálogo, pero sí al menos en un programa que estará en la agenda de la monarquía, del poder, y digamos lo que ofrecerá soluciones. Claro, siempre con ajustes, no exactamente como lo había diseñado Alfonso X en cualquiera de las versiones que nos ha presentado el profesor Carlos de Ayala, pero siempre estará sobre la mesa, ¿no? Y eso, también escuchándote, Carlos, me venía a la mente otro personaje fascinante, que es el de don Juan Manuel, un personaje muy vinculado, ¿no? Donde también el ejercicio de la escritura a veces tiene, o al menos se nos presenta con esa capacidad un poco compensatoria, ¿no?, de la realidad, ¿no? Una realidad que se resiste, pero la escritura, como decimos vulgarmente, el papel lo aguanta todo también para Alfonso X. Bueno, no quiero extenderme más que agradecer nuevamente al profesor Carlos de Ayala verdaderamente su magnífica conferencia, y abrimos un debate. Estoy seguro de que habrá curiosidades, preguntas, observaciones, y creo que tenemos unos minutos para justamente aprovechar esta oportunidad. Yo amenazo y digo que tengo muchas cosas que me gustaría, pero no, insisto en que justamente, muy bien, muchas gracias. Pepe.
Fray Juan Gil de Zamora efectivamente fue un personaje extraordinario. Y sobre todo nosotros le conocemos, yo vengo del mundo de la música, le conocemos por su tratado Ars Musicae, donde dice una frase muy bonita, a lo mejor lo estoy diciendo. Sí, estaba diciendo que Fray Juan Gil de Zamora es un personaje muy importante para la música. Escribió un tratado que se llama Ars Musicae o Ars Musicae y sobre todo nos hace entender una frase que dice él muy rimbombante, pero que no hemos acabado de entender en todo su significado, que dicho en latín es como suena muy bien, y la voy a decir en latín porque me la aprendí hace muchos años, de Alfonso X el Sabio y su intervención en las cantigas como músico, no solo como poeta, sino como músico. Multas et per pulcras composuit cantilenas sonis convenientibus et proportionibus musicis bene modulatas. Claro, esto a los investigadores de la música se nos encendieron todas las luces. ¿Cómo? ¿Que ha compuesto muchas melodías con proporciones músicas y bien moduladas? Pues es un compositor, ¿no? Bueno, pues no nos lo creemos del todo, porque a los trovadores también se decían estas cosas en las vidas de los trovadores, pero no iban más allá, no lo sabemos. Y bueno, podría decir muchas cosas del tratado que finalmente le hemos traducido hace muy poco tiempo, porque la música en estos ámbitos tiene muy poca importancia. Casi nunca hablamos de la música. Y yo últimamente he hecho una nueva traducción de esto. Se dice siempre que intervino mucho en las cantigas, pero yo creo que no. Carlos ha dicho que fue un enciclopedista. Exactamente es eso. Yo creo que no era ni músico, sino un enciclopedista. Un señor que, como otros tantos, recoge un montón de datos cuando está en París, cuando está con San Buenaventura, cuando está en sitios, lo recoge, nos lo transmite, pero a lo mejor no era ni músico. Yo tengo esa sospecha. Pero bueno, quede dicho esto. Gracias. Sí. No, bueno, muchas gracias por tu aclaración. Vamos, yo no tenía conciencia de que fuera músico, pero ese tratado que escribió sobre la Virgen parece ser, vamos, yo tampoco... bueno, esto nos amenaza. Ese tratado parece que algunos estudiosos sí lo vinculan, ¿no? con el tratamiento de la Virgen en las cantigas, no tanto con la faceta musical, sino con lo que es el tratamiento argumental, ¿no? Pero vamos, no soy especialista ni mucho menos, ¿no? Yo soy también enciclopedista, o sea que no al final no sé de nada. No, simplemente por completar. Yo también creo que efectivamente Juan Gil de Zamora aporta muchas ideas, aporta mucho material. Ay, yo no entro en si el hombre era músico o no era músico, pero yo creo que sí, que si intervino en las cantigas, aparte de aportar material, probablemente en la música, más que en los textos. Pero bueno, si ya me dice que encima no era ni músico, ya... Pero de las cantigas claro, cuando se habla y se dicen así estas cosas, yo no sé si me atrevería a escribirlo esto lo estoy pensando mucho. Yo creo que era un enciclopedista fundamentalmente. Creo que no era músico por muchas razones que no puedo explicar aquí, porque cuando leo me doy cuenta de que no. Y los tratados de esa época están escritos de otra manera y con otra sustancia y con otras inclinaciones. Más me inclinó por enciclopedista y que no intervino porque no sabía música en las cantigas. Pero esto es una hipótesis mía que bórrenla cuanto antes. No me atrevería a escribirla, ni mucho menos. Y podríamos hablar mucho sobre este asunto, pero no es conveniente. Dejen a otras preguntas y otras cosas. Bueno, hay que animarse. Sí. Seguro que hay alguna curiosidad, no hay pregunta mala, desde luego. Sí puede haber respuestas. Peores. Siempre son apropiadas. Sí. Así que por favor os
animamos. ¿Cuál es tu nombre? Ana. Hola. Quería preguntar qué información hay sobre Fernando, el que era obispo de Coria, sobre su relación con la música, porque yo he leído que hay un par de privilegios en los que se menciona que era físico, médico y así como muy de pasada y músico, pero realmente no hay ningún documento más que yo haya visto. Y no sé si se sabe algo más sobre esa relación o por qué se decía que era músico, porque muchas veces se unía el hecho de que fueran físicos y músicos, se consideraba la misma cosa, pero se especifica que era músico. Entonces, no sé si hay alguna información más sobre eso. No, efectivamente, esta es una de las frustraciones que tiene el iniciarse en tareas que, ya digo, hace años yo inicié y que tuve que interrumpir por otras cuestiones, sobre la prosopografía, ¿no?, de estos personajes, sobre todo los obispos. A mí me interesaba especialmente la figura de los obispos. Y la frustración es que, pese a que el siglo XIII ya empezamos a tener un caudal documental, pues fin, relativamente, o sea, no comparable al aragonés, eso desde luego. Yo, de hecho, tuve que hacer la tesis mía, la hice en Barcelona, porque es donde estaba la documentación. O sea que, pero en fin, volviendo al tema, pese a esa existencia de ese caudal, pues realmente tenemos muy poca información y la reconstrucción biográfica de muchos de estos personajes y concretamente de los obispos, que conozco un poquito mejor, pues es muy pobre. Y te doy la razón, es decir, la condición de músico de este personaje, que no sé, a mí siempre me ha parecido muy atractivo, pero me ha parecido muy atractivo por los 4 datos que se saben de él, que no son mucho más, y que efectivamente se habla expresamente, se le concede esa condición de músico y de físico, de médico del rey. Esto también está, digamos, testimoniado, pero poco más. O sea, yo por lo menos hoy por hoy no conozco tampoco otra. Vamos a ver, me ha llamado la atención casi al principio una afirmación de que el rey despreciaba la teología y, sin embargo, después... Yo he entendido lo que quería decir, lo he entendido perfectamente. O sea, a él, para su relación con Dios, la teología le estorbaba, lo mismo que si le hubieran preguntado sobre el plan planetario, si le hubiera preguntado Dios, lo hubiera hecho más sencillo, que decía él, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que mantenga ese planteamiento rodeado de obispos y de toda esta gente consejera que se supone que algo de teología sabrían? Se supone, sí. Vamos a ver, sí, es muy pertinente lo que planteas. Bueno, yo no he querido decir exactamente que despreciara, pero sí que efectivamente lo margina de su proyecto político. Esto es muy claro. Y lo es precisamente por lo que has apuntado, es decir, el pontífice es él. Y si él está en intimidad con Dios, no va a venir un teólogo a decirle cómo es Dios. Él lo conoce mejor que cualquiera de los mortales. Entonces está un poco el planteamiento es ese. Ahora, ¿necesitaba a los obispos? Sí, pero no precisamente para que le dieran lecciones de teología, sino para aprovecharse de las rentas de la Iglesia, fundamentalmente, porque en eso sí, Alfonso X fue un monarca radicalmente intervencionista, para que legitimaran su propio programa político. Es decir, el obispo, la Iglesia, en definitiva, es el arsenal que tiene el poder político en la Edad Media para justificarse, para potenciarse, para legitimarse, y también es el arsenal de fuentes y recursos para intervenirlos y desviarlos a fines que no son precisamente para los que nacieron, ¿no? Por eso es muy interesante, ¿no?, la relación que a mí me interesa especialmente del rey con los obispos, va en esta línea. Entonces él utilizaba los obispados pues como elementos de retribución. Él interviene, por lo menos creo yo, por lo menos es las conclusiones a las que he llegado, en más de un 50% de las elecciones son anticanónicas y se deben directamente a su dedo, pero
pero no siempre les sale bien. Aquí hemos hablado, por ejemplo, lo del arzobispado de Compostela, pues, les salió mal desde el primer momento y en fin, y otras operaciones que el Papa cortó y demás. Pero en principio es eso, se trata de disponer de los obispos, de disponer de sus rentas y de disponer de su crédito social y político. Disculpa. Abundando en lo mismo y volviendo un poco a Fray Juan Gil de Zamora, el único tratado y el primero que se ha escrito en España y el único que se escribe en esa época, y el primero es ese precisamente, no hay otro tratado de música antes. Y con respecto a la pregunta que se acaba de hacer y que se acaba de responder, hay una cosa muy curiosa, porque cuando se habla del origen de la música, todos los tratados medievales que dicen ¿quién inventó la música? Y hay dos vertientes, o la vertiente bíblica, Yuval y todos los hijos de tal, o la vertiente del mundo de la cultura clásica. No sé si es en la General Historia, se dedica un buen capítulo a esto, dónde sale la música, cómo es y qué origen tiene. Y Alfonso X el Sabio termina diciendo, y se centra ahí sin más, que esto viene del mundo griego, es de los clásicos, pues Arión y en fin, todos los que sabemos. Y no hace alusión al asunto bíblico. Sin embargo, Fray Juan Gil de Zamora, después de decir las hipótesis que existen sobre los orígenes de la música, etcétera, etcétera, vuelve a decir, pero tengan en cuenta que naturalmente fue Yuval, es la Biblia, porque es la palabra de Dios. Ese asunto, esa dicotomía, efectivamente, yo creo que es a la que se refiere cuando dice que no le interesa mucho la teología. Está en otro camino, efectivamente, en un camino muy distinto a los otros que están recopilando toda la información para ponerla al servicio de la teología. A él no le interesa eso, yo creo. Yo eso lo he visto muy claro, en fin, lo poco que yo conozco de su mentalidad y que queda reflejada en este caso, además. Sí. Me parece, no lo sé. ¿Alguna pregunta más? Sí, por allí. Irene. Me ha parecido muy interesante cuando se hablaba del libro de las tafurerías, que el comentario este del libro del buen amor parecía que lo desdeñaba el azar y el juego de los dados. Pero leyendo un poquito sobre el libro de las tafurerías me daba la sensación de que Alfonso X sí que veía los juegos como algo positivo, algo necesario para el hombre. Entonces, no sé muy bien qué concepción existía del azar y del juego en esa época y por qué estos dos contrastes. Sí, bueno, no es tampoco un tema desgraciadamente, de mi especialidad, pero yo lo que creo, estoy de acuerdo contigo, es decir, yo creo que el rey concedía mucha importancia a ese tema, y no lo despreciaba en modo alguno. Y precisamente por eso es por lo que yo creo que se decide intervenir. Es decir, él considera que es una materia digna de intervención. Muchas veces, cuando lees a gente no especialista, el tema de este libro de las tafurerías pasa como si fuera, bueno, es una tonterita, una anécdota. Y es más importante de lo que parece. O sea, yo creo que efectivamente Alfonso X le concede mucha importancia y por eso no quiere, como ocurre con cualquier cosa, él no quiere dejar de su mano nada, que se le escape el control de nada. Y yo creo que va un poco en esa línea. Pero vamos, estoy de acuerdo en que, lejos de despreciarlo, lo tenía en alta estima, sin duda. Y buena prueba de ello, si me permites, Carlos, es que pues encargara la realización de su libro del ajedrez dado set tablas, bueno, claro, iniciado y finalizado en Sevilla en el año 1283, claro, donde en su prólogo, bueno, pues se defiende la necesidad del juego, el juego apropiado en el momento apropiado. Exacto, ¿no? Exacto. Es que no el juego de una manera anárquica, sino también vehiculado, regulado, y de ahí que ese libro de las tafurerías también tenga tanto interés. Será uno de los manuscritos, el T16, que podremos ver el viernes en el Salón de Manuscritos, así que ya vamos abriendo boca un poquito para el plato fuerte que nos espera el viernes.
estoy convencida de que hay muchas preguntas. Yo tengo aquí unas cuantas anotadas, así que, bueno, tenemos unos días por delante para charlar y para, bueno, relacionarnos también de una manera más natural, haciendo uso de uno de estos términos alfonsíes. Vamos a cerrar aquí el coloquio para hacer una pequeña pausa, porque después tenemos una sesión intensa dedicada a la creación poética, donde hablaremos de trovadores y juglaresas, y desde luego van a surgir muchos temas de interés. Pero aprovecho este momento para recordar, y ya que el tema de la música, gracias a Pepe Sierra, que también nos acompaña hoy, ha surgido y se ha relacionado con la figura de Juan Gil de Zamora, esta noche a las 9:30 tenemos ese concierto que bueno, pues nos va a llevar directamente a las cantigas de Santa María, y todos los participantes en este curso tenemos ya un asiento reservado para ese concierto. Habréis recibido un mensaje en vuestro correo electrónico con un código QR que tendréis que utilizar esta noche para el acceso en la sala, en ese patio de carruajes donde se celebrará el concierto. Así que simplemente como recordatorio y para que ya vayamos también poniendo ese horizonte de la música que nos va a acompañar hasta última hora del día. Muchísimas gracias, muchas gracias, Carlos, por tu intervención, por tu conocimiento, y nos reencontramos a las 12 en punto para iniciar nuestra sesión sobre trovadores y juglaresas. Muchas gracias.